Estamos de vuelta en Punto y Contrapunto. Gracias por seguir con nosotros. Al presidente López Obrador, ya lo sabemos, no le gustan algunas organizaciones de la sociedad civil, las FIFI. Dice que no representan a la gente y que casi siempre viven del moche o piquete de ojo. Numerosos colectivos han expresado su protesta y pedido al mandatario que considere los aportes y contrapesos que significan las organizaciones de la sociedad civil. ¿Debe López Obrador y el Estado mexicano replantear su postura? Veamos el contexto. Personas con VIH, personas con discapacidad, madres que trabajan, son algunas de las poblaciones vulnerables que se han visto afectadas con la suspensión de financiamiento público ordenado por el presidente López Obrador. Pues yo creo que se están malinterpretando. Para empezar, todo el gobierno tiene el compromiso moral, ¿sí?, legal, de ayudar a mujeres acosadas, afectadas, agraviadas y a toda la población. López Obrador ha dicho que las empresas son las que promueven estos organismos y que no son independientes, por lo que en su gobierno el financiamiento a organismos no gubernamentales se terminó y los apoyos se darán directamente a los beneficiados. Luego de estos señalamientos, diversos colectivos y activistas realizaron una campaña para explicar su papel en la transición política y social de México. Con el hashtag Sí con las OSC, apuntaron que su tarea es enriquecer el debate y la toma de decisiones en política pública. 50 políticos, exfuncionarios, académicos y legisladores de oposición también demandaron un país plural con el hashtag Yo sí quiero contrapesos. López Obrador ha insistido en que se retiró el financiamiento porque no llegaba directo a los beneficiados. Porque no llega completo el dinero, o no llega, o llega con moche, con piquete de ojo. En una carta abierta dirigida al mandatario, 70 organizaciones de la sociedad civil y 103 activistas señalaron que el presidente descalifica y minimiza su trabajo y le pidieron escuchar las voces críticas y discrepar, pero de forma civilizada, pues cualquier violación de este pacto cuestiona la convicción democrática de quien detenta el poder. Punto y contrapunto. Ocupan. Bueno, segundo tema de discusión esta noche. Ya también lo hemos platicado en varias ocasiones con otros colegas de ustedes de diversas organizaciones de la sociedad civil. Yo creo que es un tema que hay que seguir insistiendo. En efecto, en cualquier democracia, la sociedad civil siempre no solamente es un contrapeso, sino acompaña el trabajo del Estado. En muchas ocasiones es una institución que suplementa o complementa de cierta manera el trabajo que el Estado no está pudiendo hacer y llegando a algunos lados. ¿Cómo están viendo esto, Ricardo? Sobre todo, recientemente pasó el tema de las organizaciones de VIH-Sida, se suspendió una convocatoria, está todavía, digamos, en veremos qué va a pasar con esos 106 millones de pesos, me parece que son para esas organizaciones. Lo mismo pasó con estancias infantiles, luego pasó también con los refugios para mujeres, hay la organización para discapacitados, la Comisión para Personas con Discapacidad también desapareció. ¿Cómo lo estás viendo tú? Y sobre todo, ¿te sorprende esto de un gobierno de izquierda? ¿Tienes esperanza de que se arregle? ¿Cómo lo ves? Pues digo, para empezar, sí me sorprende mucho de un gobierno de izquierda que además ha venido, en gran parte el movimiento por el cual pues llega esta 4T al gobierno tiene que ver con el acompañamiento de muchas organizaciones de la sociedad civil, muchos colectivos, los cuales se están viendo sumamente afectados hoy en día por esta decisión del presidente López Obrador, y que si bien él quiere hacer este calificativo de que a las organizaciones FIFI, la verdad es que es para todas las organizaciones de la sociedad civil, sean chiquitas y tengan un presupuesto pequeño o sean las más grandes y que tienen como una presencia nacional. En el caso particular, por ejemplo, de las organizaciones de la sociedad civil que trabajan en VIH, la afectación es muy evidente debido a que, por ejemplo, aquí en México, para poner un poco el contexto, la epidemia está concentrada en poblaciones clave. Es decir, si bien es cierto que cualquier persona es vulnerable a adquirir el VIH, en realidad la epidemia está concentrada en ciertos grupos, los cuales en muchas ocasiones los gobiernos, tanto federal como estatal, no llegan a ellos con acciones, por ejemplo, de detección, de prevención, y son las organizaciones de la sociedad civil que están compuestas por estas poblaciones, como es el caso de las trabajadoras sexuales, de los hombres gays, de los usuarios de drogas inyectables, quienes llegan a sus pares con este tipo de servicios. Y esta convocatoria que se emitía desde el CENSIDA, pues es la que permitía que muchas de estas organizaciones pudieran
pudieran hacer gran parte del trabajo. También hay que mencionar que no es la única fuente de financiamiento, pero para muchas de ellas sí era la principal fuente de financiamiento. Entonces, hoy corremos el riesgo de que si se quitan ese tipo de programas, bueno, sigue habiendo clínicas, sigue habiendo espacios del sector salud que, sin embargo, están lejos de la población y, por lo tanto, la afectación de pues, muchos beneficiarios que están usando estos servicios de las organizaciones, pues se puedan ver limitados. Entonces, en ese sentido, así como con VIH está pasando en organizaciones de derechos humanos, en organizaciones ambientalistas, en organizaciones de jóvenes, ¿no? Entonces, en realidad, son muchos los temas que se están afectando por ese tema y pues realmente esperamos que cambie de alguna forma la decisión del presidente, porque también sabemos que dentro del gobierno hay muchos aliados, hay mucha gente en Secretaría de Salud y en las otras secretarías que están dispuestas a seguir apoyando y trabajando de la mano con las organizaciones, pero mientras el presidente no cambie de opinión, pues no sabemos qué es lo que va a pasar. Y en su momento la propia diputada Tatiana Cloutier ha mencionado que la ayuda que hacen las organizaciones de la sociedad civil es fundamental, que tendrían que tener más candados, por supuesto, y que creo que a todos nos ayudaría a poder garantizar que el financiamiento llegue como tal. Y te pongo un ejemplo. Al día de hoy se ha podido detener la epidemia en los usuarios de drogas, que es una población muy compleja, donde solamente llegan los pares a los picaderos para hacer ese intercambio de jeringas, ese intercambio de insumos seguros, para que ellos se puedan seguir picando. Y después ingresarlos a un sistema para que ellos empiecen a dejar el consumo de heroína. Si en esta labor de la sociedad civil que hacen en toda la frontera norte, en la frontera sur y en algunos estados que ya se está detonando el uso de los opiáceos como una forma ya más extendida, creemos que en un corto plazo todo lo que se trabajó se viera a la basura, porque van a ser nuevas infecciones y infecciones que van a estar escondidas porque no llegan, no es tan fácil que ellos puedan llegar a los servicios de salud. Así es. También, ¿no? Y si a eso le ponemos también el tema de trabajadoras sexuales trans, de hombres y mujeres trans, de trabajadoras sexuales, de hombres trabajadores sexuales, que tampoco llegan tan fácilmente a los servicios de salud porque hay un estigma por lo que ellos a lo que se dedican, va a ser y vamos a estar dando una respuesta totalmente distinta a lo que hemos venido haciendo bien. Claro. Entonces, sí es un gran riesgo. Claro. A ver, quiero pedirles un ejercicio, porque en este programa, evidentemente, yo como también he sido parte de varias organizaciones de la sociedad civil, como asesor, como fundador, como aliado, y siempre aquí en esta mesa así nos damos de topes y nos chocamos contra el muro de las lamentaciones, pero una autocrítica del lado de la sociedad civil. ¿Tiene o no razón el presidente cuando dice que el Estado fue renunciando, digamos, a tener esta rectoría, en esta relación virtuosa con la sociedad civil, cuando de repente salían los escándalos de los calzones del de Provida y demás? ¿Hay algo que la sociedad civil haya hecho mal en estos años? ¿Tiene en algo razón el gobierno de México? Yo creo que sí. Y creo que la primera reacción que me gustaría tener ante esta reflexión es, creo que las organizaciones de la sociedad civil general no tendrían que salir necesariamente con una respuesta a esta naturaleza. O tendríamos nosotros como movimiento, la idea de organizar a las personas para que exijan derechos. El reto de atrás es, ahí hay una crítica, decir, no nos estás reconociendo como interlocutor válido, por un lado. Al reconocerlos como interlocutor válido significa que no existe capacidades de las organizaciones de la sociedad civil para resolver algunos problemas públicos. El gobierno los está catalogando como intermediarios. Y la idea detrás de la administración actual es barrer con intermediarios políticos, buenos o malos, que ayudan o no a resolver algún problema público. Creo que tiene razón en el sentido en el que hay intermediarios que han abusado del ejercicio de recursos públicos, intermediarios que incluso les han puesto un freno explícito en esta administración, como Antorcha Campesina, no sé si el CENTE, ¿sabes? No sé si la coordinadora, han estado como restringiendo algunas negociaciones en ese momento. Y hay otras que sí ha barrido con ellas y que sí va a acabar afectando la operación cotidiana, pero es ahí donde quiere recuperar la rectoría de cómo resolver problemas públicos. Ahora va la autocrítica de organizaciones de la sociedad civil o incluso autocrítica que podría contemplarse desde gobierno. Hay un mantra que utilizamos en nosotros todo el tiempo y es la idea de resolver entre todos lo que una persona no puede. Resolver entre todas las personas lo que una no puede. Con esta idea, ¿qué significa que el gobierno, o sea, qué significa o podemos pensar si el gobierno tiene la capacidad de ver todos los problemas públicos? Por un lado, todos. Voy a subrayar la palabra, lo voy a hacer como grandilocuente. Sí. Logra ver todos los problemas públicos, logra identificar todas las posibles soluciones de todos los problemas públicos. Es imposible. Hay un concepto en teoría de políticas públicas que se llama racionalidad limitada. Somos como seres humanos, tenemos racionalidad limitada para poder identificar todas las posibilidades y ver todo el tiempo. Si el gobierno en un
en un sentido de autocrítica, logra identificar qué organizaciones, qué grupos de la sociedad civil, qué grupos de interés en el país pueden contribuir a poner información sobre la mesa, pueden contribuir con distintas soluciones para participar en diseño de políticas públicas, pueden ayudarle en la implementación, pueden ayudar en evaluación de políticas públicas, la lógica cambia. La lógica cambia porque entramos en una lógica utilitaria de sociedad civil, usémonos, ¿sabes? El objetivo es el mismo. No creo que la sociedad civil deba responderle al presidente directamente, sino y ni atacarse, ni construir una oposición en contra del presidente. La oposición, y lo que hemos planteado, y lo ha planteado Mauricio Merino en varias ocasiones, en todos los espacios que tenemos disponibles ahora, es enfoquémonos en el problema público, en las causas. Si Andrés Manuel quiere combatir la desigualdad y combatir la corrupción, nosotros como movimiento también muchas organizaciones lo queremos hacer. Veamos el problema público que queremos resolver y no veamos al presidente. El presidente está aventando pedraditas, ¿no? Avienta alguna pedrada y volteas y agarras la pedrita y se la regresas, en lugar de voltear a ver el problema público que sí tienes que resolver. Entonces, dejar que suceda hasta que Andrés Manuel también, que está poniendo atención en esos problemas, nos encontremos y eventualmente lo que podamos aportar como sociedad civil va a estar sobre la mesa. Hay mucho trabajo que no vamos a dejar de hacer con el tema de trabajadores del hogar. Vamos a seguir construyendo comunidades de exigencia, que las personas usen las instituciones, a pesar de este gobierno y a pesar de cualquier gobierno que pase en las siguientes administraciones. Por cierto, una pausa porque ahorita recordé que por ahí tenemos ya el link del manual de paciente paciente participativo, donde puedes entrar para poder entender cómo transitar por estos recovecos y este laberinto precisamente de las instituciones de salud pública, ¿no? Ahí está en tu pantalla, puedes ver justamente ccciudadano.org.mx y ahí puedes descargar precisamente el manual. Ahora, en autocrítica de la sociedad civil, ¿coincides con el punto de Luis o tienes un contrapunto? ¿Debe haber más autocrítica por parte de la sociedad civil o debe haber más bien esta reacción de enojo con el presidente, de hacer marchas, de prender fuego para que nos hagan caso? No, pues yo sí creo que debe de haber un posicionamiento explícito de sociedad civil, ¿no? Y yo creo que uno de los grandes problemas es cómo el presidente nos está concibiendo. Primero, como si fuéramos una masa homogénea, es decir, nos pone a todos en la misma canasta. Y la segunda es que nos ve sobre todo como un problema y no como parte de la solución, que creo que es una de las cosas en las que coincido con Luis, que es fundamental, ¿no? Concebirnos como Estado como eso, ¿no? O sea, somos un todo, ¿no? Un todo integral. El gobierno evidentemente tiene facultades distintas, pero finalmente es la ciudadanía también la que tiene la experiencia de a pie, ¿no? Y que también justamente en una sola persona no se pueden depositar todas las las soluciones, todas las expectativas, ¿no? Etcétera. Y quisiera poner también el ejemplo de pues una organización de la sociedad civil, o sea, la organización de la sociedad civil de trabajadoras del hogar, es decir, CASE, por ejemplo, pues hace muchísimo trabajo por la defensa de los derechos de las trabajadoras del hogar. Me parece que catalogar a una AC de trabajadoras del hogar como FIFI y ponerla como un problema y no como una solución, pues es gravísimo, ¿no? Entonces creo que sí hay que evidentemente matizar y concebirnos como eso, como parte de la solución y bueno, creo que podemos aportar desde diferentes ámbitos de experiencia. Y en cuanto a la rectoría del Estado otra vez sobre la sociedad civil por esta gran noche neoliberal, como dice el presidente, en donde el Estado se retrajo de tener que atender este tipo de soluciones o de este tipo de problemas y lo delegó en grupos de poder y en grupos de interés que recibían dinero, porque así es como de repente piensa. ¿Cómo lo ves tú, Ricardo? Digo, estoy parcialmente de acuerdo con ese argumento. O sea, sí creo que el Estado debe, por ejemplo, en este caso, asegurar el derecho a la salud de los individuos. Sin embargo, lo que está sucediendo en este caso en particular es que, sin haber hecho un plan previo, decide, por ejemplo, cortar dinero en diferentes espacios y entonces a los beneficiarios pues se van a quedar básicamente sin nada en lo que vemos que se construye, ¿no? Entonces ese creo que es el gran problema, ¿no? Entonces, si dijéramos, bueno, vamos a caminar hacia allá y en unos 2 o 3 años vamos a quitarle el dinero a las organizaciones de la sociedad civil porque ahora lo vamos a hacer nosotros desde el gobierno y lo vamos a hacer bien, esa sería una discusión diferente. El problema es que, al igual que con este tema y con muchas otras, primero se quita y ya luego vemos qué pasa, ¿no? Y ese me parece que es un gran problema. Y que hay otro punto, porque entonces ya no entiendes el proceso. Primero te dice, lo va a hacer el Estado, pero a todas las entidades de gobierno les está pidiendo que reduzcan el 30% de trabajadores para garantizar... Y está dando dinero directamente. Para garantizar que podamos tener mucho más rectoría en los procesos. Sí. En salud la han reducido. En materia de prevención
más del 70% desde el sexenio pasado. 40,000 millones de pesos fueron el recorte presupuestal que afectó directamente a las instituciones. Y en toda la parte que hacían esas intervenciones de prevención fue aniquilada. La pregunta es, ¿cómo le van a hacer sin estas aportaciones que hace la sociedad civil para estos temas de salud? Y no más VIH, cáncer de mama, cáncer cervicuterino, donde técnicamente se quedaron sin hacer nada y esta gente no va a llegar tempranamente. ¿Cuál va a ser el costo de la afección en términos económicos del impacto que va a generar estos gastos por llegar una persona tardíamente? En VIH, si una persona hoy en día es diagnosticada, precio gobierno de un tratamiento antirretroviral son 6,000 pesos el tratamiento de inicio. Si este tratamiento tiene que ser mucho más especializado porque ya tiene resistencia, le va a costar al Estado cerca de 50,000 pesos. Más aparte, las intervenciones que tiene que pagar en materia de fármacos por enfermedades oportunistas y hospitalizaciones. Estamos hablando más de 200,000 pesos mensuales. ¿Cuál es el costo-beneficio? Y creo que eso, si lo trasladamos a otras enfermedades, hoy en día sería un gran error porque el Estado no va a poder garantizar que las personas lleguen a tiempo a los servicios de salud. Bueno, ahorita recuperamos justo este tema de los medicamentos con otra temática, con el tema del robo a medicamentos que también ocurre en este país, pero también evidentemente retomamos lo que estabas mencionando. Vamos a una pausa, regresando precisamente del corte, vamos a hablar del gobierno de López Obrador que promete poner orden en la compra de medicamentos con este tema. Regresamos.